Imaginen el rugido de un león enjaulado, liberado de pronto. Así irrumpió Ana María Aldón en la escena pública este pasado domingo, 16 de noviembre, después de semanas de silencio, de una ausencia calculada que solo ha servido para acumular la furia que, como una ola indomable, ha barrido con todo a su paso. Lo que presenciamos fue mucho más que una simple entrevista. Fue la declaración de guerra abierta, un ajuste de cuentas en vivo que ha dejado a la audiencia sin aliento, preguntándose hasta dónde puede llegar este torbellino de emociones, esta vez sin vuelta atrás. Su mirada, en cada gesto, destilaba una amargura tan profunda que recordaba a aquellos toros de Miura que, sin fin aparente, entran a la plaza con una malicia que va más allá de los cuernos retorcidos, una rabia contenida que prometía una embestida demoledora. Su voz, un arma afilada, cortaba el aire con la precisión de un bisturí, diseccionando cada aspecto de una relación familiar rota. El escenario televisivo se transformó en un campo de batalla donde las palabras se convertían en proyectiles lanzados con intención de herir y demoler reputaciones. Antes de sumergirnos por completo en este abismo de acusaciones y verdades a medias, permítanme hacer una pausa. Si desean descifrar los secretos más oscuros del corazón de la farándula, desentrañar cada capa de hipocresía y ser testigos de la verdad desnuda, les invitamos a unirse a nuestra comunidad. Suscríbanse ahora mismo a tus 50 favoritos para no perderse ni un solo detalle de estas historias que parecen sacadas de una tragedia griega, pero que son, lamentablemente, nuestra cruda realidad. Y cuéntenme en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañan en este viaje por los entresijos de la alta sociedad española? Queremos saber quiénes sois, los verdaderos detectives de la prensa del corazón que nos siguen en cada entrega. La diana de su ira no era otra que Gloria Camila, a quien acusó sin reparos de haberle urdido una vida imposible. Afirmó que Gloria había tejido una red de mentiras y de inventarse detalles gravísimos para socavar su imagen pública. Estas graves imputaciones resonaron con fuerza, sugiriendo una conspiración premeditada para dañar su integridad. Se dibujó una narrativa donde Gloria Camila actuaba como la antagonista principal, moviendo hilos invisibles para orquestar la caída de Ana María Aldón, revelando una enemistad arraigada. Aldón declaró con una voz cargada de indignación que Gloria había propagado la falacia de que ella vivía medicada durante años, una estrategia vil para manipular a la opinión pública y pintarla como una figura frágil o inestable. Para Ana María, esta fue una de las revelaciones más crueles, un ataque directo a su estabilidad emocional y a su persona. Estas palabras, pronunciadas con una cadencia calculada, resonaron como dagas lanzadas al corazón de la honorabilidad, elevando el conflicto a una batalla de reputaciones sin precedentes y personalizando el ataque de una manera brutal. La situación se volvió aún más turbia con una última hora que sacudió los cimientos de la decencia televisiva. Ana María Aldón llegó a defender los insultos racistas que su propia hija, Gemma Aldón, había proferido contra Gloria Camila. Alegó que si su hija había utilizado términos como «recoge yucas», era porque Gloria había dicho algo peor, justificando así una agresión verbal que rebasaba todos los límites éticos y morales. Esta justificación, tan insólita como hiriente, no solo avivó la llama de la polémica, sino que pintó un retrato inquietante de la madre defendiendo lo indefendible, arrastrando a su hija al centro de un ciclón mediático sin precedentes, en una espiral de conflicto que parece no tener fin ni moral. En medio de esta vorágine, la figura de Rocío Carrasco emergió como un fantasma silencioso, o al menos así parecía para Ana María Aldón. Esta defendía a capa y espada a Rocío, proyectando una lealtad férrea que contrastaba brutalmente con la indiferencia olímpica de la propia Carrasco. Recordamos vívidamente la última vez que le preguntaron a Rocío por Ana María en un fotocall, donde su respuesta fue un tajante «Ya está, chico, de ese tema no quiero hablar». Una frialdad que dejó a Ana María en una posición de desvalimiento inesperada, como una reina abandonada en su propia corte. Esta actitud de Rocío añade una capa de crueldad a la ya compleja narrativa, poniendo de manifiesto la soledad de Ana María en este conflicto exacerbado.
La falta de apoyo visible de Rocío Carrasco, a pesar de la defensa incondicional de Aldón, subraya la naturaleza unidireccional de su lealtad. Es un detalle que no pasó desapercibido, dejando en el aire la pregunta de si la supuesta amistad era tan sólida como Ana María quería hacer creer. El silencio de Carrasco resonó más fuerte que 1000 palabras, desvelando una verdad incómoda. El cuadro se completaba con una perturbadora unanimidad entre los colaboradores del programa, quienes, sin excepción, parecían tomar partido por Ana María Aldón. La ausencia de diversidad de opiniones, la falta de una voz disonante que cuestionara el monólogo de Aldón, resultaba casi orquestada, creando una cámara de eco donde la versión de Ana María se magnificaba hasta convertirse en verdad absoluta. Era como si todos estuvieran sincronizados en una cruzada particular contra Gloria Camila, cuya voz quedaba ahogada por un coro de condenas que no permitían la réplica. Este fenómeno, donde la objetividad brilla por su ausencia, es uno de los principales problemas de los programas de corazón, donde la verdad se moldea a conveniencia del protagonista en turno. ¿Es casualidad que nadie se atreviera a rebatir a Ana María, a señalar las inconsistencias de su discurso? Esta homogeneidad de pensamiento no solo empobrece el debate, sino que perpetúa un sesgo que distorsiona la realidad, alimentando una narrativa unidimensional que ignora las complejidades y los matices que toda historia humana posee, convirtiendo el periodismo en puro espectáculo, en un teatro de sombras donde solo una versión es la válida. Ana María Aldón, con una habilidad retórica asombrosa, intentaba proyectar una imagen de respeto hacia Ortega Cano, argumentando que él era un hombre de edad, con achaques de salud, alguien a quien debía preservarse de las vicisitudes del circo mediático. En este relato, el torero se convertía en una figura venerable, casi intocable, que merecía la protección de todos. Esta estrategia buscaba posicionarse como la guardiana de su dignidad, la protectora de su exmarido, una paradoja que no escapaba a la mirada más aguda. Sin embargo, esta aparente consideración se desvanecía en el aire cada vez que ponía a su hija, Gloria Camila, a los pies de los caballos en cada programa al que acudía. Evidenciaba una contradicción flagrante que socavaba cualquier atisbo de coherencia, porque la triste realidad es ineludible. Sin el conflicto con Gloria, las llamadas no llegan. Esta exposición constante de Gloria Camila a la crítica pública desmentía cualquier pretensión de respeto, revelando una doble moral que dejaba al descubierto sus verdaderas intenciones de permanecer en el foco mediático a toda costa, alimentando el drama sin escrúpulos. Ella misma, con una ingenuidad calculada, espetaba que el problema residía en el regreso de Gloria Camila a la vida pública, pues de no ser por ello, ella no habría vuelto a hablar del tema. Una afirmación que rozaba lo absurdo, un clímax de hipocresía donde Ana María casi debería dar las gracias a Gloria por haber regresado. Es gracias a esa polémica reavivada que su presencia en los platós se justifica, que su silla sigue ocupada y su sustento asegurado, perpetuando un ciclo de dependencia mediática que la encadena al conflicto. Este es el drama inherente, la trampa en la que ha caído. Sin confrontación no hay exposición, y sin exposición no hay subsistencia. Ana María, en un intento desesperado por mantenerse relevante, ha llegado a coquetear con la idea de aparecer en La última voluntad de Rocío Jurado, una fantasía que roza lo patético, sabiendo perfectamente que no tiene cabida alguna en ese legado. Su estrategia se ha cimentado en utilizar la figura de Rocío Carrasco como escudo para no hablar de Gloria, pero la verdad es que ya solo le queda esa puerta, hablar de Gloria Camila y de Ortega Cano para seguir respirando en el éter televisivo. Demuestra una dependencia mediática que la condena a la controversia perpetua, un triste reflejo de su necesidad de atención. Afirmó, con una convicción que rayaba en la ceguera, que ella siempre había sido más respetuosa, incluso en su concurso televisivo, pero que Gloria se había sentado en un plató a difamarla. Resulta paradójico que alguien que ha explotado hasta la saciedad su separación y su vida privada exija ahora un silencio que ella nunca ha ofrecido, una doble moral que nadie parece querer ver. Los colaboradores, en su mayoría, le daban la razón, alimentando la ilusión de que su postura era la correcta, la justa, la irrefutable. Sin embargo, detrás de esa fachada de apoyo, ¿no se esconde una obviedad? Te llaman por el salseo,
Y eso es lo que ella, en el fondo, busca y alimenta. Ella decía tener cojones para todo, para resistir, para enfrentar una declaración que destilaba un falso valor ante la vulnerabilidad que mostraba. Pero ¿y si los demás también tienen esos cojones y han decidido guardarlos, no por debilidad, sino por un respeto que ella parece haber olvidado? La contradicción era abrumadora. Narraba su separación de Ortega Cano como una cronista profesional, una separada doliente, cuando a la vista está que ya disfruta de un nuevo amor y de una nueva casa, como si el pasado no le importara en absoluto. Es una hipocresía que clama al cielo, un teatro de la emoción que oculta una realidad muy diferente. Ana María Aldón, con un cinismo que helaba la sangre, llegó a insinuar que Ortega Cano no hablaba de su separación porque no estaba en condiciones de hablar, pintándolo como un hombre anciano e incapaz de defenderse. Mientras él, supuestamente, se enteraba por televisión de su deseo de separación, ella cobraba una fortuna por relatar cada detalle de esa ruptura, una suma considerable por exponer la intimidad de quien fue su pareja. Esta imagen de ella monetizando el dolor ajeno mientras él veía el drama desde su casa resulta profundamente desagradable para cualquier espectador imparcial desvelando una fría estrategia. ¿Cómo puede una mujer decir que la vergüenza le invadía al recordar el taller de costura que Ortega Cano le había dispuesto, un espacio que ahora calificaba de zulo o de poca monta, adquirido supuestamente por ella en Ikea? Afirmar que lo había pagado ella, con un dinero que hasta su aparición en Supervivientes no se le conocía, es un ejercicio de amnesia selectiva. La realidad es que el ritmo de vida que ha ostentado durante años lo ha costeado Ortega Cano, una verdad incómoda que parece empeñada en distorsionar, en reescribir la historia para su propio beneficio y conveniencia. Y aún más allá, su descaro la llevó a ironizar, diciendo que casi tendría que dar las gracias a Ortega Cano por el trozo de espacio que le había dejado para su taller, un espacio que, según ella, estaba lleno de moho. ¿Cómo es posible ser tan desconsiderada, tan zángana, como para menospreciar aquello que te fue ofrecido, aquello que formaba parte de tu vida? Si tan mal estaba, si el moho y la incomodidad eran insoportables, ¿por qué no se separó hace 10 años? ¿Por qué se casó si su relación estaba ya podrida desde los cimientos? Es una pregunta que resuena sin respuesta, dejando al descubierto una manipulación calculada. El punto de quiebre emocional llegó cuando advirtió a Gloria Camila sobre el tema de la medicación, exigiendo que fuera la última vez que insinuaba que ella estaba medicada, como si ello fuera algo vergonzoso. El problema, Ana María, no es estar medicada. El problema es verse forzada a medicarse a raíz de una situación insostenible, de una vida que se ha vuelto imposible por la intromisión y la hostilidad. Pero ella lo dice como un reproche, como una deshonra, sin admitir la causa real detrás de una supuesta medicación, un velo que intenta ocultar la vulnerabilidad. Y aquí reside una gran contradicción que muchos parecen olvidar, o quizás desconocen. Ana María no menciona que su medicación comenzó, precisamente, a raíz del ingreso de Ortega Cano en prisión, un hecho que, por supuesto, no se atreve a reconocer públicamente. ¿Acaso no es un detalle significativo que dibuja un panorama muy distinto al que ella pretende vender? La hemeroteca del programa Fiesta, de hace ya muchos meses, nos lo recuerda, desvelando una verdad que Ana María parece querer enterrar bajo un manto de olvido interesado y conveniente, una amnesia forzada. Aurelio Manzano, en aquel programa Fiesta, respondió con contundencia a las veladas amenazas de Ana María, poniendo de manifiesto la dualidad en el plató. Cuando Gloria asistía, Ana María no iba. Cuando Ana María estaba, Gloria se ausentaba. Un juego del gato y el ratón que confirma la tensión latente, una guerra fría que estallaría con este último episodio, evidenciando que su única arma es la confrontación directa. Manzano, con una retórica incisiva, le preguntó si era capaz de ir a televisión sin hablar de Ortega Cano, y la respuesta tácita, evidente, es no. Su supervivencia mediática depende de ello. Porque, ¿quién es Ana María Aldón para la prensa del corazón si no es la exmujer de Ortega Cano? En su vida personal, quizás sea una triunfadora con sus diseños y su moda, pero a nivel mediático, su identidad está inextricablemente ligada a su pasado marital.
No es periodista, no aporta una opinión basada en hechos reales, sino en interpretaciones y contextos sacados de quicio, como lo que ha manifestado hoy de Gloria Camila, una dependencia que la condena a la perpetua exposición. Su relevancia se esfuma sin la sombra de su exmarido. Llegó incluso a amenazar a Gloria diciéndole: «Te he cuidado, ten cuidado con lo que dices, porque lo que tú haces se llama mentir». Una amenaza velada, cargada de resentimiento, que revela la verdadera naturaleza de su estrategia: silenciar a quien ose contradecir su versión de los hechos. Pero, ¿acaso ella no está mintiendo también al envolver toda su narrativa en un halo de respeto y madurez que no se corresponde con sus acciones? Es una hipocresía que clama al cielo, una fachada que se desmorona ante el más mínimo escrutinio, un castillo de naipes construido sobre cimientos frágiles. Afirmó que ella, siendo la mujer de Ortega Cano, tenía derecho a hablar, mientras que Gloria, su hija, no. ¿Cómo puede ser esto cuando el mínimo respeto hacia un exmarido, hacia el padre de tu hijo, dictaría el silencio? Pero ella, que anda corta de respeto, envuelve sus intervenciones en un manto de «Madre mía, qué respetuosa soy», echándole la culpa a Gloria. Pobre Ortega, su hija, lo que está haciendo. Sin embargo, el problema, Ana María, lo tienes tú. Tu necesidad imperiosa de estar en el candelero, de mantener la atención sobre ti a toda costa, a expensas de la dignidad ajena. No negaremos que Gloria se retroalimenta de esta historia, porque si Ana María Aldón no contestara, el lunes no habría preguntas para Gloria Camila, una verdad innegable en el universo de la prensa rosa. Pero que Ana María Aldón no venga a decir que la llaman por su valía profesional, por favor, que no nos tome el pelo, porque la señora, que llevaba una semana y media sin pisar el programa, estaba al borde del colapso, de la desesperación por volver a la palestra. Su explosiva reacción al ver el vídeo de Gloria es prueba irrefutable de esa necesidad, de esa hambre insaciable de atención mediática. Ana María desmintió las acusaciones de medicación de muy mala manera, con una vehemencia que no ocultaba su incomodidad. «Yo tengo aquí tema, pero tema», decía, con un tono amenazante, como si tuviera un arsenal de secretos dispuestos a ser lanzados, una estrategia de intimidación que buscaba infundir miedo en su adversaria. Su afirmación de haber trabajado con Rocío Carrasco con una conversación amigable es la primera gran mentira que se le pilla en vivo y en directo, una falsedad flagrante que se desmorona con la hemeroteca que la contradice de forma incontestable. El único programa en el que ambas coincidieron fue un musical de Telecinco que duró un suspiro, un desastre de audiencias donde apenas si se saludaron. Decir que ha trabajado con Rocío como si hubiera compartido 20 años mano a mano es una distorsión de la realidad que Ana María se empeña en vender. Se te ve el plumero, Ana María, se te ve la desesperación por construir una narrativa que te beneficie, aunque para ello tengas que manipular los hechos, aunque tengas que traicionar la verdad sin ningún remordimiento, en una espiral de autoengaño. Su frase «es que conmigo se ha portado muy bien» en referencia a Rocío Carrasco resulta especialmente hiriente para la familia de Ortega Cano. ¿Cómo puede alguien que se ha sentado con una mujer que ha acusado a tu exmarido de maltratador decir que esa misma mujer se ha portado muy bien contigo? Si una extraña acusa a mi marido de tales atrocidades, yo no la miro más, pero Ana María tiene la capacidad de sentarse a su lado, de alabarlas, de buscar en ellas una complicidad que le permita avanzar en su propio show. Es una paradoja, un abismo ético que pocos se atreven a señalar, una traición a la lealtad que debería prevalecer. Después de separarme, los últimos momentos, yo he trabajado con ella y conmigo ha tenido una humildad y una clase que es de agradecer, insistía Ana María. Pero nadie le está pidiendo que se pelee con Rocío Carrasco. Lo que se le exige es un mínimo de coherencia, de lealtad hacia la familia de quien fue su marido. Que se dedique a sacar a colación sus reencuentros con Rocío Carrasco, contándoselos a los compañeros como si fueran la octava maravilla del mundo, a nadie le interesa. Es un intento burdo de crear una noticia donde no la hay, de mantenerse relevante cuando ya no tiene argumentos propios, una táctica transparente. Ana María, con una teatralidad forzada, decía estar bastante adaptada con Rocío, pero al mismo tiempo afirmaba no pisando en donde me la cabeza, refiriéndose a Gloria Camila. ¿Cómo se atreve a hablar de pisar la cabeza cuando su propia hija, Gema, llamó a Gloria «recoge yucas»?
un insulto racista que Ana María no solo justificó, sino que defendió con uñas y dientes? Es una doble vara de medir, una hipocresía tan palpable que resulta ofensiva para la inteligencia del espectador, revelando una incoherencia moral abrumadora. Durante toda su intervención, es imperativo señalar que nadie en el programa de Emma García le rebatió absolutamente nada, ni una sola palabra, un silencio cómplice que blinda a Ana María Aldón de cualquier crítica o cuestionamiento, permitiéndole construir su relato sin fisuras, sin contratiempos. La falta de un contrapunto, de una voz crítica, es un síntoma alarmante de la deriva del periodismo del corazón, donde la verdad se sacrifica en aras del espectáculo y del drama sin escrúpulos. Es una orquesta bien afinada para su beneficio. Y ahora, permítame una reflexión final sobre un aspecto fundamental. Es cierto, Ana María, tus operaciones estéticas, tus tratamientos de peluquería, tu maquillaje impecable y tus ropas de diseño no se han comprado solas. Esto no es una crítica, es una constatación de la realidad. Hay que ser honestos y objetivos en la vida. Agradécele un poco a Ortega Cano cómo se ha portado contigo, porque, sinceramente, estás siendo un tanto injusta y poco agradecida con quien te apoyó, con quien te brindó una vida de comodidades que ahora pareces querer olvidar. Basta con poner en cualquier buscador Ana María Aldón antes y después para comprender la magnitud de su transformación. Su cambio ha sido drástico a todos los niveles, especialmente a raíz de su salida de Supervivientes, donde emergió como una persona completamente diferente, física e internamente. Ortega Cano te ha pagado estudios, sí, te ha costeado gran parte de esa evolución que ahora presumes como propia, una realidad que choca frontalmente con su discurso actual. Que vayas poniendo de vuelta y media al padre de tu hijo, diciendo que te dejó un zulo lleno de moho para coser, es de una desfachatez que raya en la vergüenza ajena. Es una ingratitud palpable que resuena en el aire, una herida abierta que, lejos de sanar, se pudre con cada nueva acusación, desvelando una verdad incómoda que prefiere ignorar para mantener viva la ficción de su independencia. Su ascenso, paradójicamente, se asienta sobre las ruinas de su pasado. Tras el estallido apocalíptico del domingo, cuando Ana María Aldón descargó toda su furia acumulada, nos vemos forzados a adentrarnos en las profundidades de su narrativa, en el laberinto de sus palabras y en la verdad oculta tras el telón. Lo que a primera vista parecía un grito de dolor, una confesión de una mujer acorralada, comienza a desvelarse como una meticulosa estrategia, un imperio de apariencias construido sobre cimientos de contradicciones. La cuestión ya no es qué dijo Ana María, sino por qué lo dijo y qué oscuras motivaciones residen en el corazón de esta guerra mediática. ¿Es Ana María Aldón la víctima que clama justicia o la estratega consumada que maneja los hilos de un espectáculo trágico? La verdad, hoy, será demolida hasta sus cimientos para ser reconstruida ante sus ojos. El mito de la víctima ha sido, para Ana María, una armadura forjada en el fuego de la exposición mediática. Su relato de vivir medicada durante años se presentó como la prueba irrefutable de un calvario personal, atribuido directamente a las maquinaciones de Gloria Camila. Esta declaración, cargada de un victimismo calculado, buscaba no solo la compasión del público, sino también un juicio sumario contra su adversaria. Un hábil movimiento para desviar la atención de sus propias responsabilidades y consolidar una imagen de fragilidad forzada, de una mujer al borde del abismo por culpa de terceros. Es una táctica desgastada, pero efectiva en el circo mediático, un recurso que apela directamente a la sensibilidad de la audiencia. La sombra de Rocío Carrasco, paradójicamente, se proyecta como una de las grietas más profundas en la narrativa de Aldón. Su defensa, a ultranza de Rocío, a quien eleva a los altares de la amistad y la profesionalidad, contrasta estrepitosamente con el desinterés absoluto de Carrasco por ella. ¿Cómo puede una mujer defender con tal fervor a otra que ha acusado de maltratador al padre de su propio hijo, a su exmarido, el hombre que le dio un lugar en el mundo? Esta incongruencia no solo evidencia una lealtad selectiva, sino que cuestiona la autenticidad de sus principios morales, la coherencia de su discurso público. Recordemos su afirmación de haber trabajado con Rocío, una declaración que en su boca sonaba a una relación profesional profunda y duradera. Sin embargo, la hemeroteca, esa cruel y fría cronista del pasado, nos desmiente sin paliativos.
Su única coincidencia fue en un programa musical fugaz, de audiencia calamitosa, donde su interacción fue, a todas luces, mínima y protocolaria. Esta magnificación de un simple saludo a una colaboración revela una manipulación descarada de los hechos, una voluntad de reescribir su historia para ajustarla a la narrativa de conveniencia que vende en los platós, una estrategia de camuflaje que apenas resiste el menor escrutinio. Otra fisura innegable en su relato es la manera en que minimiza el apoyo recibido de Ortega Cano. Su taller de costura, ese espacio que el torero le habilitó para sus sueños creativos, ahora es un zulo lleno de moho, una mísera concesión de la que apenas se digna de hablar. La mención de haberlo comprado en IKEA con su propio dinero, cuando su historial profesional antes de Supervivientes es, cuando menos, escueto, resuena a patraña descarada. Es una bofetada a la generosidad de quien le abrió las puertas de su vida y de su economía, una falta de gratitud que revela una profunda amargura, o quizás un oportunismo desmedido. Porque la realidad económica de Ana María Aldón, antes de su entrada en la familia Ortega Cano y su posterior salto a la fama televisiva con Supervivientes, distaba mucho de ser la que ahora proyecta. El ritmo de vida holgado, las cirugías estéticas que han transformado su imagen, los estudios que ahora la respaldan como diseñadora, todo ello, según fuentes cercanas, ha sido sufragado, en gran parte, por el propio Ortega Cano. Su negación de esta verdad ineludible no es solo una omisión, es una reescritura consciente de su pasado, un intento de borrar las huellas de su dependencia para presentarse como una mujer hecha a sí misma. Este blanqueamiento de su historia financiera es un pilar fundamental en la construcción de su mito. La transformación física de Ana María es tan notoria que no necesita de eufemismos. Un simple vistazo a las imágenes de Ana María Aldón antes y después es suficiente para comprender la magnitud de su evolución. No se trata de juzgar su aspecto previo, sino de señalar que esta metamorfosis no fue un mero capricho estético, sino el resultado de inversiones significativas, facilitadas en gran medida por la estabilidad económica que le brindó su matrimonio. Esta renovación, lejos de ser un proceso orgánico, parece un acto deliberado de reinvención, un lavado de cara que va más allá de lo superficial, afectando incluso su percepción interna y su discurso público. Es la imagen de una mujer que busca desvincularse de un pasado que de algún modo la avergüenza o la limita. En este escenario, Ana María Aldón emerge no como una víctima pasiva de las circunstancias, sino como una estratega audaz, una emperatriz de la autopreservación que ha aprendido a navegar las aguas turbulentas de la fama. Sus ausencias calculadas de televisión, seguidas de reapariciones dramáticas cargadas de explosivas declaraciones, son el manual de supervivencia en el universo del corazón, un juego del gato y el ratón con Gloria Camila, donde la tensión constante es la moneda de cambio, el combustible que alimenta su silla en los platós. Sin Gloria es una verdad amarga, no hay llamadas. Sin el conflicto, su voz se apaga en el inmenso ruido mediático. Su defensa de los insultos racistas de su hija, Gemma, no solo es una mancha imborrable en su reputación, sino una muestra del límite al que está dispuesta a llegar para proteger su clan, o al menos para justificar sus acciones. Alegar que Gloria dijo algo peor no es una excusa, sino un intento burdo de blanquear lo indefendible, de relativizar una agresión verbal que cruza la línea roja de la decencia. Esta justificación retorcida erosiona su autoridad moral y la expone como alguien que prioriza la confrontación por encima de la ética, dispuesta a validar cualquier ataque si le beneficia en su guerra. Es una traición a la mínima dignidad que se espera de una figura pública. La contradicción de posicionarse como respetuosa con Ortega Cano mientras ataca a su hija es el clímax de esta hipocresía. Afirmar que Ortega no está en condiciones de hablar mientras ella cobra por diseccionar cada detalle de su vida íntima es un ultraje. Su velada amenaza a Gloria. Te he cuidado. Ten cuidado con lo que dices, porque lo que tú haces se llama mentir. No es el acto de una víctima, sino la advertencia de quien se siente amenazada en su propia construcción de la verdad. Es el rugido de quien, a pesar de todo, se sabe vulnerable, pero intenta camuflarlo con una agresividad calculada, una demostración de poder que revela su desesperación. Durante toda esta escalada dramática, la pasividad de los colaboradores del programa de Emma García ha sido un silencio cómplice,
una burbuja protectora que blindaba a Ana María Aldón de cualquier crítica o cuestionamiento. Ni una sola palabra fue rebatida, ni una sola pregunta incómoda fue formulada, permitiéndole construir su relato sin fisuras, sin contrapuntos. Esta falta de periodismo crítico es un síntoma alarmante de la deriva de la televisión actual, donde el espectáculo eclipsa la búsqueda de la verdad, y la conveniencia de la trama prevalece sobre la objetividad. Es una vergüenza para la profesión, un despropósito que empobrece el debate público. La historia de Ana María Aldón, vista a través de este prisma de contradicciones, nos enseña una lección amarga sobre la fragilidad de la imagen pública y el precio de la fama. Su búsqueda de relevancia la ha llevado a transitar un camino tortuoso, donde la línea entre la verdad y la conveniencia se ha difuminado hasta volverse irreconocible. No es una víctima, sino una superviviente que ha aprendido a explotar el drama para su propio beneficio, una estratega que ha hecho del conflicto su único motor, su única bandera. La historia no la juzgará por lo que dijo, sino por lo que ocultó, por las verdades que quiso manipular. En última instancia, el espejo de la opinión pública siempre termina por reflejar la verdad, por más distorsionada que se presente. Ana María Aldón, con su zulo con moho y sus cojones para todo, ha construido un personaje que, en el fondo, solo la ha alejado más de la autenticidad que tanto pregona. La verdadera justicia en el Tribunal del Corazón no la dictan los platós, sino el juicio implacable del tiempo y de la memoria colectiva, de una audiencia que, aunque se entretiene, no es ciega. Si aún no lo han hecho, les invitamos a suscribirse a tus 50 favoritos para no perderse el desenlace de estas crónicas del corazón, donde la verdad, aunque duela, siempre